Hola de nuevo, vamos a ver en este vídeo rectas paralelas y perpendiculares. Vamos a empezar con rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si tienen una de estas dos cosas: misma pendiente o los vectores directores son paralelos. Vamos a utilizar este símbolo de dos paralelas cada vez que hagamos referencia a paralelas, igual que utilizaremos el símbolo para perpendiculares de dos rectas perpendiculares. Así ahorraremos mucho espacio. Las dos condiciones son básicamente la misma, pero depende de cómo esté dada nuestra recta, puede ser más cómodo acudir a la pendiente o acudir a los vectores directores. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo de calcular una recta paralela a otra. En este caso nos están pidiendo una recta paralela a otra recta ya conocida. Vamos a hacer este ejemplo de una forma que no haríamos habitualmente para que quede ilustrado los conceptos, pero una vez que uno coge práctica con estas cosas podría hacerlo incluso mucho más rápido. El vector de esta recta, el vector director de esta recta, sería, cambiando las coordenadas de sitio, la coordenada Vx es la que va con y, es decir, el 1, y la coordenada Vi es la que va con la x, que sería el 2, y una de las dos debería ir cambiada de signo. Entonces este es el vector de la recta que nos han dado, de la recta 2x más y menos 1 igual a 0, y lo que queremos es hacer un vector paralelo a este vector. Si queremos hacer un vector paralelo, podríamos coger el mismo vector, que también es un vector paralelo, y lo que tendríamos sería una recta en la que conocemos tanto la coordenada Vx del vector como la coordenada Vi, y las cambiaríamos en su sitio. ¿Qué hemos hecho realmente? Hemos creado una misma recta, pero lo que no conocemos ahora es esta c. A fin de cuentas, este 2 y este 1 lo que hacen es marcar la inclinación de la recta, es decir, si la recta está inclinada de esta forma, o más hacia arriba, o más hacia abajo, y este número suelto, este parámetro que queda suelto, lo que hace es la misma recta subirla hacia arriba o subirla hacia abajo, de tal forma que dos rectas paralelas comparten el 2 y el 1, comparten el vector, pero tienen diferente c porque estarán o más arriba o más hacia abajo. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a forzar esta recta que pase por este punto. Entonces, si esta recta pasa por el punto 1, 4, tiene que cumplir que si x vale 1, la y debería ser 4, es decir, que 2 por 1 más 4 más c tiene que ser igual a 0. Si despejamos de aquí, obtendríamos que c es igual a menos 6 y tenemos ya toda la recta completa. En este caso tendríamos que la recta que estamos buscando es 2x más y menos 6 igual a 0. Es una recta paralela a esta por, como decíamos al principio, dos motivos: o bien porque la pendiente es igual, que en este caso se ve peor, o bien porque el vector director es 1 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2, menos 1, 2, ahí depende de cada uno. El siguiente ejemplo va a ser algo parecido, pero con otro tipo de recta distinta. En este caso hemos elegido una ecuación explícita, que es 1/3 de x menos 6 y es igual a 1/3 de x menos 6. Entonces la misma filosofía que antes. Yo sé que la pendiente de esta recta es 1/3, mx más n, la m vale 1/3, con lo cual la recta perpendicular, la recta paralela, tendrá la misma pendiente, que es 1/3, es decir, tendré una recta de la forma y es igual a 1/3 de x, y lo que yo desconozco ahora es cuánto vale n. Al igual que antes, lo que voy a hacer es forzar a que pase por el punto P, y para que pase por el punto P, si la x vale 6, la y debería valer 1, con lo cual 1 tiene que ser igual a 1/3 por 6 más n, 6 entre 3 son 2, pasaría para allá, y la n me quedaría menos 1. Es decir, en este caso, la recta que yo estoy buscando es 1/3 de x menos 1. En este caso, como decíamos antes, es mucho más sencillo acudir a la pendiente que acudir al vector director, porque en ese tipo de ecuación la pendiente queda claramente identificada. Y por último vamos a hacer la ecuación continua de la recta. Y hacemos esta para hacer muy evidente el hecho de que en esta recta el vector es el vector 2, 3. Una recta paralela a esta tendría por vector director 2, 3. Por supuesto podríamos coger cualquier otro vector, 4, 6 por ejemplo, 20, 30, pero el más sencillo es el mismo vector. Entonces en este caso vamos a hacerlo ya rápido. Para fabricarnos la ecuación continua de esta recta, lo que habría que hacer sería mismo vector 2, 3 y forzar esta recta a que en vez de pasar por el punto 1 menos 3 como hace esta, debería pasar por el punto 4, 7. Con lo cual directamente colocamos aquí las componentes de ese vector, de ese punto, y tendríamos
ya hecha la recta en la forma continua. Estos son tres problemas muy básicos de rectas paralelas. Por supuesto se podría complicar, se podrían hacer problemas mucho más raros, pero es básicamente coger esta teoría y darle vueltas. La parte básica está incluida aquí. Pasamos a rectas entonces perpendiculares. Básicamente la teoría de la recta perpendicular es un poco más complicado, pero se resume en esto. Por una parte, tendríamos que, si yo tengo una recta conocida, y vamos a hacer aquí un pequeño esbozo de ella. Si tengo una recta conocida, vamos a poner que fuese esta de aquí, con una pendiente m, la recta perpendicular, que sería esta que dibujo en rojo, le ocurren dos cosas. Si la recta verde tiene pendiente positiva, la recta roja pendiente negativa, y al revés. Si en vez de tener esta recta verde así fuese de esta forma, pendiente negativa, la recta roja tendría pendiente positiva. ¿Qué significa esto? Que por una parte los signos de las dos pendientes van a ir al revés. Si una es positiva, otra es negativa, y al revés. Por tanto ahí hay un menos. Y al revés que esto, si tenemos una pendiente pequeña, esta sería una pendiente pequeña, la pendiente de la otra recta sería muy pronunciada. Y si esta recta tuviese una pendiente muy pronunciada, esta otra tendría una pendiente razonablemente suave, una pendiente pequeña. ¿Qué significa eso? Que son inversamente proporcionales, lo cual se refleja al hacer 1 partido por m. Dicho en otras palabras, aquí podríamos tener una pendiente, por ejemplo, 0,5 en la recta verde, y la pendiente, esta de aquí, sería menos 2. Sería mucho más pronunciada y negativa. Y la otra forma de verlo es obviamente que los vectores directores sean perpendiculares. Entonces recordamos que para fabricarnos un vector perpendicular a, por ejemplo, el vector VAB de forma genérica, el vector perpendicular a este consistiría en, por una parte, cambio las coordenadas de sitio, y a una de las dos, por ejemplo esta de aquí, le cambio de signo. Recordamos que tiene mucho que ver esto con el tema de las pendientes, etcétera, etcétera. Al igual que antes, vamos a hacer unos cuantos ejemplos de aplicación. El primer ejemplo va a ser, al igual que antes, una recta perpendicular. Ahora tendríamos 2x más y menos 1 como antes, y que pase por el punto 1, 4, pero en este caso calculamos la recta perpendicular. Lo más sencillo en este caso no es acudir a la pendiente, sino acudir a los vectores directores. El vector director de esta recta sería, cambiando las coordenadas de orden, 1, 2, 1 en la x y 2 en la y, cambiados de orden, y uno de los dos cambiaría de signo, por ejemplo este de aquí. Por tanto, el vector perpendicular se fabricaría volviendo a cambiar las coordenadas de sitio y volviendo a cambiar a uno de ellos de signo. En este caso el más sencillo, por supuesto, sería cambiar de signo a menos 2 para que sea un vector de los dos positivos. Cuando uno coge un poco de experiencia con rectas, se da cuenta que realmente este valor y este valor directamente me están dando el vector normal o perpendicular a esta recta. En una recta ax más by más c igual a 0, el vector AB directamente es el vector perpendicular. Por tanto, de aquí sacaríamos que mi recta perpendicular tendrá por componentes menos x más 2y más c igual a 0. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí en realidad es cambiando de orden esta con esta, y una de las dos cambiadas de signo. He cambiado la primera, como podría cambiar la segunda. El siguiente paso es, al igual que hacíamos en la recta paralela, meter el punto P para sacar cuánto vale C, y sabiendo cuánto vale C, simplemente lo colocaríamos en la recta. Menos x más 2y menos 7 es igual a 0, y tendríamos nuestra recta perpendicular a la anterior. Sería interesante, aquí no por falta de espacio, pero sería interesante dibujar las dos rectas, tanto esta de aquí como esta de aquí, dando unos cuantos puntos a cada una de las dos y dibujando rápidamente las dos rectas para comprobar que efectivamente son rectas perpendiculares. Hacemos el segundo ejemplo con otro tipo de recta, igual que hacíamos antes, al igual que hemos hecho antes. Entonces, en este caso vamos a hacer la misma filosofía. El vector es más complicado de obtener, por lo tanto acudimos a la pendiente. No es tan difícil el problema del vector en este caso, porque si yo tengo un tercio, esto viene de la división de VI entre VX, con lo cual VI es 1 y VX es 3. El vector sería 3, 1, y ahí podríamos ya seguir. De hecho, de forma general, si tuviésemos la recta y es igual a mx más n, un vector automáticamente de esta recta sería, dado que esto de aquí tiene que ser la división entre VI y VX,
el vector 1m es un vector de esta recta. Sin embargo, todo esto de aquí es mucho más complicado que directamente decir que si la pendiente de esta recta es 1/3, observando simplemente esto, la pendiente de la recta perpendicular será darle la vuelta, es decir, 3, y cambiando de signo, menos 3. Y la ecuación de la recta será y es igual a menos 3x más n que desconozco. Volvemos a hacer lo mismo que antes, introducimos p, porque p pertenece a esta recta, y tendríamos que n es igual a 19. Una vez que sepamos cuánto vale n y sabiendo cuánto vale la m, mi recta quedará de la forma menos 3x más 19. De nuevo, sería interesante hacer el dibujo de las dos rectas para comprobar que efectivamente son perpendiculares, pero por falta de espacio no lo haremos. Y por último, el tercer ejemplo es el mismo que hemos hecho antes. Y para hacer este ejemplo, tan sencillo como primero vemos el vector, vamos a ir colocando ya la estructura de la forma continua. El vector es el 2, 3. Para hacer un vector perpendicular cambiaríamos de orden 3, 2, y a una de las dos, la que quisiésemos, por ejemplo a la segunda, cambiaríamos de signo. Y al pasar por el punto 4, 7, directamente x menos 4 y menos 7. Con esto tendríamos hecha la ecuación en la forma continua, que es la más sencilla en este caso y en la mayor parte de los casos, y vemos los diferentes tipos de cálculos de recta perpendicular que podríamos hacer con los diferentes tipos de rectas. En algunos es más sencillo utilizar la primera definición, otros la segunda. No hay realmente una gran diferencia entre una y otra, pero sí es verdad que es más rápido directamente acudir a una de las dos. Insisto, como decía antes, estos son problemas muy básicos, es simplemente para entender cómo funciona esta teoría, y con ello se podrían hacer problemas mucho más interesantes, mucho más complicados, que veremos más adelante. Con esto entonces cerramos paralelas perpendiculares y nos vemos en el próximo vídeo.